Pronto vamos a estar eligiendo, más pronto de lo que uno supone cuando empieza a hacer la cuenta, mirando el calendario. Ya estamos a menos de un mes para elegir qué será de nuestro futuro en los próximos 4 años, a partir justamente de diciembre de este 2023. Y nosotros nos vamos a Buenos Aires para presentar en exclusiva a uno de los candidatos a vicepresidente de la Nación, Florencio Randazzo, a quien saludamos. Bienvenido a Info3 Noticias en Tierra del Fuego. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por llamarme. Bueno, Florencio, ¿cómo va esta campaña? ¿No? Lo vimos en el debate de vicepresidentes, mucha gente que lo destacaba, ¿no? A usted, ¿no? Por su templanza, por su ordenamiento de ideas, y algunos que lamentan que esta fórmula no aparezca entre las que podrían entrar al balotaje, ¿no? Es como que concentra a los moderados, Florencio, ¿puede ser? Sí, lamentablemente es así, ¿no? Creo igualmente que la sociedad decidió salir de la grieta, digamos, de las dos coaliciones que conforman la grieta históricamente, diríamos, tanto del Frente de Todos como Juntos por el Cambio, que, digamos, giraban en una órbita de problemas diferentes a los problemas que preocupan a la sociedad, que están vinculados básicamente a la falta de crecimiento de la economía argentina, a la inflación, a la inseguridad, a la mala calidad de los servicios públicos que presta el Estado en materia de salud, educación. Así que, y decidió salir por el lado de menos pensado, ¿no? Que es un emergente como es Javier Milei. Nosotros somos una alternativa. Yo no tengo ninguna duda que Schiaretti es el mejor candidato. Es un gobernador, digamos, de una provincia muy compleja, importante, muy productiva, como es Córdoba. Si uno va a Córdoba puede ver el proceso de transformación que ha tenido Córdoba en los últimos años, con una economía sana, tiene superávit fiscal, han ejecutado un plan de obra pública por más de 8.100 millones de dólares que se complementa con el sector privado para darle competitividad y productividad a la economía. En esto uno puede ver autopistas, conectividad en todos los municipios, gasoductos por más de 3.100 kilómetros. Tienen la idea, nosotros tenemos la idea de que debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. En eso le damos prioridad básicamente a la educación, que es central, y en Córdoba han tenido una transformación muy importante en materia educativa. Así que creo que nosotros somos una fórmula del interior también, que no es poco importante. Tenemos una mirada, diríamos, diferente a lo que tienen los dirigentes del AMBA. No puede haber, digamos, argentinos de primera y de segunda, ¿no? Y somos hombres de gestión, básicamente, ¿no? Así que creemos ser una alternativa importante para el próximo 22 de octubre. Florencio, en este último tiempo, las elecciones les viene dando un revés al justicialismo del interior en cuanto a algunas provincias donde se ha perdido, bueno, obviamente la gobernación, pero además el protagonismo que estaba bien marcado en varias de ellas. ¿Usted cree que esta forma de hacer justicialismo, porque ustedes tienen, tanto usted como Schiaretti, una pertenencia obviamente al movimiento justicialista, cree que es el momento de cambio, más allá de la circunstancia de cuál sea el resultado de la elección? Sí, yo creo que este gobierno, digamos, no representa el justicialismo. De hecho, todas las provincias que han sido colonizadas por el kirchnerismo han perdido todas. Fíjese usted lo que pasó en San Juan, en Chaco. Formosa, perdón, en Chaco, en Santa Fe, mismo en Santa Cruz. Hay un fin de ciclo y no ha pasado lo mismo en provincias como Córdoba, donde han tenido una actitud autónoma del kirchnerismo, independiente del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque las políticas llevadas adelante por el kirchnerismo atentan contra una provincia productiva, por las retenciones al sector agropecuario, por las limitaciones en la exportación de carne, por varias cuestiones, digamos. No tiene una mirada, diríamos, como la que necesita la Argentina para salir adelante. La Argentina va a resolver el problema de la pobreza estructural que tiene, no, digamos, otorgando cada vez más planes. Han aumentado el presupuesto en materia de planes, han aumentado la cantidad de planes y ha aumentado la pobreza. La Argentina tiene que generar condiciones para que la Argentina vuelva a ser un país que produzca y que genere trabajo, y saca a millones de argentinos del estado de indignidad que están. Y eso tiene que ver con la decisión política de un gobierno,
¿Cómo puede ser, digo yo, que una familia con planes, digamos, tanto el potenciar como la UH, en fin, con todo lo que recibe, en septiembre haya recibido 220.000 pesos y un empleado de comercio con 8 horas, más los sábados 4 horas, cobre 223.000? Sí. No hay ningún incentivo para que la gente trabaje. Y la Argentina va a salir si recupera esa cultura del trabajo y del esfuerzo, si recupera los valores, el valor de la palabra, la solidaridad, en fin, todo aquello que en algún momento nos hizo grande como país. Randazzo, ¿qué piensa usted de Milei y cuando lo dan como el favorito en las encuestas? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué vislumbra para nosotros? No, por la cabeza, yo no sé de hablar de las personas, no me gusta hablar de ideas y de las cosas y nada de las personas. Sí creo que naturalmente, digo, qué fracaso de la política tradicional, qué error, ¿no? Cuántos errores sucesivos de años y años de fracaso. Entonces, la sociedad, digamos, en este caso encontró en Milei la posibilidad de darle un cachetazo a la política tradicional, a esta política que viene protagonizando la Argentina en los últimos años y que a la Argentina y a los argentinos en términos generales cada vez le fue peor. ¿Pero le da Ese miedo? es el voto de Milei. Entonces no hay que mirar. No, a mí no me da miedo. Me da miedo que la Argentina, digamos, hace 12 años que no crece, me da miedo que se viva con los niveles de inseguridad que se vive, me da miedo que los pibes vayan a la escuela y que no aprendan, me da miedo que los ladrones anden en la calle, me dan miedo otras cosas. Yo soy una persona que respeto a la democracia y Milei, digamos, se dispone a participar en un sistema democrático. Entonces, la idea de imponer el miedo no me parece que sea un recurso, ni siquiera creo que sea efectivo, porque la gente ya perdió el miedo. ¿Sabe por qué? Porque ya ha perdido toda la mayoría de la gente. Bien. Florencia, usted hablaba recién de recuperar el trabajo, de hablar de industria. Bueno, le tengo que preguntar obviamente por la 19640, la ley que bueno, es del régimen industrial de la provincia de Tierra del Fuego y que está nuevamente incluido en esta separata con el presupuesto que se ha enviado el pasado 15. Digamos, ¿qué opinión le merece con respecto a esta situación? Sí, nosotros estamos de acuerdo en la prórroga de esa ley. Tal vez seguramente habrá que mirar algunas cuestiones, cómo funcionaron, digamos, me parece que hay que tener una mirada, digamos, después de los resultados que ha obtenido esa ley y también ver los plazos de la prórroga, digamos. Me parece que siempre la mirada de la ley de promoción industrial de Tierra del Fuego estuvo, digamos, comparada con la ley de Manaus y vemos que la última prórroga, diríamos, hay una diferencia importante. Una termina en el 2038 y la otra en el 2050. Entonces eso hace que en realidad haya otro tipo de previsibilidad para las inversiones que deben llevarse en estas áreas como en Tierra del Fuego. Pero me parece que es importante, sí, sin lugar a duda que es muy importante para ese territorio. Sí, no, sin duda, y por ahí hacer un repaso, pero también tomar contacto. Hay veces que, bueno, usted es representante nuestro en la Cámara como diputado y a veces se habla desde un lugar que no se tiene ninguna noción sobre la ley ni lo que se hace en Tierra del Fuego. Hay veces que uno escucha en los discursos esto de que no se tiene contacto con la realidad, esto que decía usted antes, que se gobierna para un sesgo ubicado dentro del marco de Cava y no se conoce ni siquiera parte del territorio, lo que sucede en la Patagonia, lo que sucede en el norte profundo, ni siquiera, digamos, en la propia provincia de Buenos Aires, porque algunos diputados hablan de la provincia de Buenos Aires sin tener una noción de qué es lo que sucede ahí. Exactamente, hay una mirada demasiado porteña. Y yo digo, los argentinos somos todos igual, independientemente de dónde vivimos, ¿no? Y precisamente este tipo de leyes como la 19640 o la ley de coparticipación vienen a resolver las asimetrías que tiene la Argentina. Muchas veces producto de las dificultades por las distancias, las condiciones climáticas, en fin. Y ahí es donde debe haber una mirada integral de la Argentina. Y eso muchas veces no está. Hay una mirada demasiado centralista. De hecho, fíjese usted lo que pasa por ejemplo, con el transporte público, lo que pasa con los servicios esenciales, luz, gas. Sí. En general, esto muchas veces no ocurre tanto en el sur, sobre todo en servicios, pero sí en el resto de la Argentina, en la cual quien vive en provincias alejadas pagan mucho más caro, por ejemplo, los servicios públicos que lo que pagan quienes viven en el AMBA o el transporte público.
Para que tengamos idea de lo que hablamos, en transporte público se destinan 60.000 millones de pesos por mes para el transporte del AMBA, ¿sí? Lo que totaliza aproximadamente 720.000 millones al año y solamente 40.000 millones para el resto de las provincias de Argentina, para todo el año, para entender, digamos, estas inequidades y estas dificultades que genera este tipo de distribución de recursos. Bueno, yo lo recuerdo mucho cuando usted justamente estaba al frente de esa gestión, que fue una gestión que la califican muy bien hasta desde los sectores de la oposición, Florencio, como que destacan su gestión en el kirchnerismo. Pero usted cuando comienza la nota dice, estamos ante un fin de época, un fin de ciclo. ¿Es el fin del kirchnerismo, Florencio, este? Yo creo que sí. Yo no tengo ninguna duda, digamos, que es una etapa agotada, donde se discuten cuestiones alejadas de los problemas que tiene la sociedad. Estamos en un gobierno que francamente ha sido un fracaso, en la cual no se hacen cargo. Acordémonos que Alberto Fernández lo eligió Cristina por un Twitter, ¿no? Y bueno, hoy el candidato del Frente de Todos es el actual ministro de Economía, con una inflación que ha superado el 621% anual en estos 3 años y medio. Vamos a tener una inflación este año que supera el 200%. Vamos a tener una caída en la producción de bienes y servicios de casi 5 puntos. Tenemos casi 20 millones de pobres. Es inconcebible que lleven de candidato a quien hoy es el responsable de la economía en la Argentina. Pero está bien en las encuestas. Así que a mí me parece que igualmente Florencio, me parece que tenemos que tener una... Eso Sí, no yo no pasó. creo en las encuestas. Las encuestas es parte de un negocio, las encuestas. La encuesta, como muchos periodistas, la política se ha prostituido mucho, Mili. Está demasiado prostituida. Y eso lo percibe la sociedad. Lo percibe la sociedad y ahí aparecen figuras emergentes como la de Javier Milei, contra la casta, contra un sistema constituido que ha sido en beneficio de determinados puñados de dirigentes, llámese en la órbita que sea, en la política, en lo empresarial, en los medios, alejado de los problemas que tiene la sociedad. ¿Usted cree en la reconstrucción de los digamos, movimientos políticos tradicionales? ¿Estima que a partir justamente de estos cambios de tiempos haya como una reconstrucción? Incluso hay alguna sospecha de que dentro del radicalismo haya algunos que decidan no participar de la misma manera que por la victoria de Bullrich. Algunos dentro incluso del justicialismo los tienen a ustedes como referencia o hablan de que Massa no es el referente total del justicialismo. ¿Hay como un paso hacia restablecer esa pertenencia? Sí, yo creo que se ha prostituido tanto la política, donde todo da lo mismo. Y la idea es generalizar que somos todos iguales. No somos todos iguales. Yo recuerdo el caso Borocotó, ustedes lo recordarán seguramente, entró por un partido político y a los pocos días pasó a formar parte de otro partido político. Fue un escándalo, hoy está lleno de Borocotó. Sí. Y la mirada que muchas veces tiene la política y parte de la sociedad, que eso es parte de la política, no es parte de la política eso. Eso es lo peor de la política, la idea de decir una cosa un día, al otro día decir otra cosa, ser oportunista. Está claro, nosotros por ejemplo estamos dando una pelea que sabemos que no es sencilla, yo la vengo dando hace años. Aún con resultados adversos, convencido de que finalmente, digamos, van a triunfar las ideas racionales en la Argentina. Por supuesto que la Argentina tiene que volver a fortalecer las instituciones. Nosotros tenemos instituciones similares a las que tienen los países de Occidente, pero ¿sabe qué pasa acá? Se violan permanentemente las instituciones. El presidente concentra facultades especiales, razón por la cual le quita poder al Poder Legislativo. Enmedinan los organismos de control y condicionan la justicia. ¿Quién va a invertir en un país así? Y los partidos políticos no funcionan. Me parece que es importante la idea de reconstruir las instituciones, que funcione como funcionan los países normales del mundo. Claro, los países de nuestra región han crecido todos, han bajado la pobreza, no tienen inflación. ¿Por qué no copiamos? ¿Qué es lo que nos pasa como país? Creemos que somos más vivos y esa viveza, eso de querer ser más vivos, miren la situación que nos ha llevado. A un país que supo ser una potencia en el mundo, fíjense a lo que hemos llegado, ¿no? En un país con los niveles de pobreza, inflación, desocupación, inseguridad, lamentables. Sí, y nosotros muchas veces miramos, no sé, los modelos daneses, los modelos suecos, no, hay que mirar Uruguay, Paraguay, Chile, Florencio, no hay que irse tan lejos. Bolivia, yo le hago una Bolivia. Le hago una pregunta. Fíjese, ¿Usted se enteró del radar
que instalaron en Tolwyn, ¿les llegó la información que se están mandando cartas? Vi la noticia ayer en un noticiero, la agarré de paso, me preocupó, digamos, que no se sepa bien. Aparentemente es un radar que ha instalado el gobierno inglés, por lo que tengo entendido. Sí. No sé si tengo buena información o no. Lo vi recién ayer anoche, muy tarde, bien, tangencialmente. No, quería preguntarle porque, bueno, estábamos con eso y entiendo que está de campaña ahí, pero bueno, tenemos aquí como un escándalo local, por eso, Florencio. Bueno, no, está claro que es absolutamente preocupante cuando se habla tanto de la soberanía argentina, la defensa de Malvinas, que tengamos un radar y que nadie dé ninguna explicación. Solo estas cosas, digamos, que son inexplicables en la Argentina. Sí. Bueno, nosotros sí estamos agradeciéndole, Florencio, que se haya tomado la deferencia de atendernos. Somos un medio del interior, pero es importante, hay mucha gente que recuerda su paso por el gobierno nacional, su exitosa gestión y bueno, ¿no? También quizás lo acompaña o no con el voto en las próximas elecciones. Ahí lo tenemos de candidato a diputado nacional, a Federico Villota, así que es un compañero que yo conozco hace muchos años. Soy también muy amigo por el deporte y después por la política con Julio Cantarán Magni, que es un referente del Pingüino allá de Tierra del Fuego. Así que bueno, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo que podamos para que finalmente nos acompañen la mayor cantidad de argentinos el próximo 22 de octubre. Yo no tengo duda, vuelvo a decirlo con total humildad, que el mejor candidato a presidente que puede tener la Argentina en este momento es Schiaretti, no tengan ninguna duda. Es mucho mejor candidato que Patricia Bullrich, que Sergio Massa, que Javier Milei, yo no tengo ninguna duda. Que si lo conocerían y conocen todo lo que hizo en Córdoba, deberíamos tener un resultado espectacular. Está lleno de cordobeses en Tierra del Fuego, en Randazzo. Lleno. Bueno. Entonces van a tener buenas referencias, tenemos que hacer una buena elección entonces. Bien. Tiene que traerlo Schiaretti para acá. Muy bien, muchas gracias Florencio, muy amable con nosotros y esperamos, por supuesto, tenerlo en otra oportunidad. Hasta luego. No, muchísimas gracias a ustedes.